próximos minutos conversaremos con el vicepresidente de Ideología del COENA, Ernesto Mason, quien también es candidato a diputado por el partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Bueno, ya pasaron las elecciones internas, ya se sabe quiénes ganaron esas elecciones y viene la otra contienda, que es la contienda ya para saber si la población vota por los candidatos que fueron elegidos. Ernesto, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, Romeo, por la invitación. Un saludo a todos los televidentes. Ernesto, comencemos hablando sobre la oferta del partido Alianza Republicana Nacionalista Arena. Bueno, entiendo que al final tú fuiste el segundo más votado, ¿no?, en estas elecciones internas del partido. ¿Sí? Sí, por el departamento de San Salvador. Por el departamento de San Salvador. Participaron 27, de los cuales 11 fueron seleccionados para acompañar a los actuales diputados en la planilla de diputados por el departamento de San Salvador. Ernesto, estamos camino a los primeros 100 días del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Es un tema que nosotros lo vamos a abordar con más profundidad también la próxima semana. Estamos ya tratando de, bueno, ya tenemos un calendario, estamos tratando de contactar a las personas que queremos nos ayuden a hacer una evaluación. Bueno, quiero conocer tu opinión sobre esto, pero también conocer tu opinión sobre en torno a qué va a rondar la propuesta del partido Arena para las próximas elecciones, porque al final, más allá de señalar, digamos, los errores que se hayan cometido en la actual administración, es importante también qué va a hacer el partido Arena, qué propone el partido Arena de cara a las próximas elecciones para alcaldes y diputados. Mira, en primer lugar, con relación al gobierno actual, lo que nosotros vemos es más de lo mismo. Es una continuidad del gobierno anterior, prácticamente las mismas personas, en prácticamente los mismos puestos. El presidente de la República es el anterior vicepresidente de la República, los ministros son casi los mismos, tal vez con un poco más peso del ala ortodoxa del partido FMLN en el gabinete. Vemos la misma incapacidad, la misma falta de rumbo, la misma falta de un plan, la misma falta de una forma adecuada de abordar los problemas del país, la misma falta de un diálogo sincero, aunque el discurso del diálogo ha cambiado. Hablan de diálogo, hablan de buscar entendimientos, hablan de buscar acuerdos de nación. La actuación es exactamente la misma, por la vía de la imposición de las cosas a través de la aritmética legislativa, que es producto del transfugismo y la compraventa de voluntades que se ha dado en esta legislatura. La necesidad y la importancia de las próximas elecciones, que haya una oposición fuerte en la Asamblea Legislativa, una oposición que obligue a este gobierno a actuar con responsabilidad, a actuar con transparencia, a priorizar el gasto y la inversión pública hacia donde más se necesita, hacia seguridad, salud y educación. Esa es la importancia de una asamblea legislativa de oposición que sea fuerte al gobierno y que lo obligue a actuar adecuadamente, que lo obligue a respetar al pueblo salvadoreño en sus actuaciones, que lo obligue a hacer las cosas bien. Y eso es lo que Alianza Republicana Nacionalista en términos generales puede ofrecer para discutir sobre una plataforma legislativa y las propuestas que vamos a impulsar desde la Asamblea Legislativa. Pues para eso falta, es algo que tenemos que definir entre los actuales candidatos en conjunto con los diputados actuales, donde vamos a presentar propuestas puntuales de los proyectos y reformas que Alianza Republicana Nacionalista buscará impulsar y buscará lograr consenso de todas las fuerzas políticas del país para impulsar. Y por supuesto, estaremos en toda la colaboración de contribuir, si este gobierno se deja ayudar, para la resolución de los problemas del país. Hasta este momento no se han dejado ayudar, hasta este momento no ha habido diálogo. ¿En qué ha querido ayudarle el partido Arena? Bueno, nos hemos puesto a disposición de ellos. Miren, por ejemplo, se necesita un acuerdo nacional de la seguridad, no hacer una serie de medidas improvisadas y aisladas que no han generado ningún fruto. Ahí está, le hemos puesto a disposición nuestro plan integral por la seguridad del país. No lo han tomado en cuenta, no nos han llamado para abordar el tema. El problema de este gobierno es que debe buscar la solución a los problemas del país por la vía de acuerdos, consensos y entendimientos con todos los sectores políticos, económicos y sociales del país. Y no lo está haciendo, está imponiendo las cosas a su manera, con la gente que ha demostrado una total incapacidad. No tienen un plan, ellos mismos lo han reconocido, que llegan a sentarse al gobierno sin un plan. No tienen un rumbo. Y eso se ve reflejado el día de ayer publicado en la prensa gráfica, una encuesta donde la población percibe que este gobierno va sin rumbo, va sin un plan, está deteriorando la calidad de vida de los salvadoreños, retrocediendo al país en todos los índices económicos, sociales, de competitividad, de transparencia, de pobreza. Somos el país que ya menos crece en toda América Latina. Seguimos siendo así y las medidas, en lugar de generar confianza, reglas claras, certeza jurídica, etcétera, tenemos medidas como los paquetazos de impuestos,
como más endeudamiento sin condicionarlo, más endeudamiento sin responsabilidad y sanidad fiscal, y eso nos está sumergiendo en ese círculo vicioso de estancamiento económico, más impuestos, más endeudamiento, menos empleo, menos crecimiento económico y al final del día menos recursos para el Estado para cumplir sus compromisos y dar una adecuada prestación de los servicios públicos. Ernesto, ayer no tengo por qué, es una cuestión que la puedo mencionar porque obviamente ayer lo dijo públicamente el presidente Salvador Sánchez Serén ante la crítica, ¿no? Ante los primeros números de encuestas que acaban de comenzar a aparecer y ante la crítica de sectores que no están de acuerdo y que tienen todo el derecho obviamente de hacerla, que no están de acuerdo por la forma o con la forma como se va conduciendo el gobierno. Decía, mire, es que hay sectores que son como los burros, decía, ¿no? Que se tapan los ojos y dicen, este es mi camino y no hay más. De alguna manera queriendo decir, aunque hagamos las cosas bien, nunca lo van a querer reconocer. Paradójicamente, el que está actuando de esa manera es el presidente de la República y su gobierno. No quieren escuchar, no se dejan ayudar, no quieren tomar en cuenta los diferentes sectores, no quieren tomar en cuenta a quienes son el motor de la economía del país, al sector privado, a quienes son los que generan empleo, quienes son los que pagan impuestos, quienes son los que hacen llegar esos recursos al Estado para su funcionamiento. Y si no quieren escuchar, están empecinados en seguir su modelo, su forma de hacer las cosas, la imposición hoy que le dan los números en la Asamblea Legislativa, en conjunto con sus aliados de su partido apéndice Gana, quieren seguir imponiendo las cosas, haciendo lo mismo que hacía el gobierno anterior, sin tomar en cuenta, ni se diga a los otros partidos políticos, sino tampoco tomando en cuenta los diferentes sectores económicos, sociales del país, que deberían incidir y deberían ser parte de la solución y la construcción de solución a los problemas del país. Ahora, ese gobierno se reúne con empresarios, ¿no? El Asocio por el Crecimiento, ahí están varios empresarios de nuestro país también, que están, en constante diálogo. No sé si eso es importante o no es importante para el Partido Arena. Sí, ¿o cómo lo ve el Partido Arena? También se ha reunido con nosotros. Ajá. El problema es que no escucha. Las reuniones son solo para la foto. Lo que demuestra eso es la voluntad que existe de parte de Arena como de parte del sector privado de seguirse reuniendo, de seguir tratando de contribuir a la solución de los problemas del país. Lastimosamente no son escuchados. Y cuando quieren pasar algo, cuando quieren pasar un endeudamiento, hacen la reunión, se toman la foto, publican la foto y después hacen lo que quieran. Y no aceptan críticas, no aceptan propuestas, no aceptan un diálogo sincero y no hay esa verdadera voluntad de dialogar, voluntad de lograr entendimientos y consensos. Hay una voluntad de imponer las cosas. Ernesto, desde ese análisis que tú me estás planteando, en donde la situación desde el punto de vista de Arena y supongo yo que también desde el punto de vista de algunos salvadoreños o de muchos salvadoreños, la situación del país no va por buen rumbo, ¿no? Y tomando en cuenta esto que tú me estás planteando, este escenario donde desde el punto de vista de Arena no hay diálogo, no hay entendimiento, ¿Arena la podría tener más fácil o fácil para las próximas elecciones? Hablando de la necesidad de tener pesos y contrapesos en la Asamblea Legislativa. Mira, electoralmente, por supuesto que le conviene a Arena que estos hagan un mal gobierno. El problema es que no queremos eso. Nosotros quisiéramos contribuir para que este sea un mejor gobierno, para que este sea un mejor país, para que mejore la calidad de vida de los salvadoreños, que mejore la situación económica, que haya crecimiento, que haya inversión, que haya generación de empleo. Eso es lo que nosotros quisiéramos. Nosotros pretendemos llegar al gobierno en el 2019 y esperaríamos recibir un mejor país del que tenemos actualmente. Pero eso se puede lograr si este gobierno se deja ayudar, si este gobierno toma en cuenta los diferentes sectores políticos, económicos y sociales del país, si este gobierno verdaderamente tiene una vocación de diálogo sincero, busca generar consensos, entendimientos y busca acuerdos para la solución de los problemas del país, esos acuerdos de nación que tanto necesita el país. Vimos en un inicio muy positivo que el discurso de este presidente fue muy diferente al discurso confrontativo y conflictivo del gobierno anterior, pero poco a poco estamos viendo que es más de lo mismo, que aunque sea un discurso bonito, donde menciona el diálogo, donde menciona buscar entendimiento, donde solo pasa sonriendo, donde dice que va a tomar en cuenta a todos, pero a la hora de las horas las acciones son completamente contradictorias con ese discurso bonito. Entonces no vemos una sinceridad en el discurso, vemos que el diálogo solo existe en el discurso y en las fotos, no existe de verdad. Y si ellos quieren mejorar verdaderamente el país, deben tomar en cuenta todos los sectores, deben dejarse ayudar y deben tener un compromiso con buscarle solución a los problemas del país, no un compromiso con su partido de hacer las cosas como su partido las quiere hacer,
y tal como se las ordenan probablemente en Cuba o Venezuela, que es donde el partido recibe sus directrices y recibe sus órdenes. Ernesto, hay un sonido del presidente de la República ayer en el marco de este lanzamiento del mes de la independencia, ¿no? Hablaba precisamente de eso. Para no continuar, digamos, reproduciendo sus palabras, vamos a buscarlo y me dicen cuando esté listo, donde él dice, mire, apenas tengo 3 meses, son 90 días los que he estado en el poder y los problemas que enfrenta el país son problemas estructurales, problemas que vienen arrastrándose desde administraciones anteriores algunos, y problemas que no se pueden resolver en 3 meses, ¿no? Pero Romeo, entonces, digo, eso es solo mentira. te complemento. Esa es más o menos la lectura que él hace de la crítica que está recibiendo en este momento. No son 3 meses, son 5 años, 3 meses. Él es el vicepresidente del gobierno anterior. El ministro de Hacienda es el mismo ministro de Hacienda, el ministro de Obras Públicas es el mismo ministro de Obras Públicas. O sea, es el mismo gabinete, el mismo gobierno, el mismo partido haciendo las cosas de la misma manera, es más de lo mismo. Entonces, ese es el problema. Ahorita dirían, hay que darle la oportunidad, por supuesto. Qué buen discurso el primero. Este quizás va a tratar de hacer las cosas distintas, pero no, está haciendo las cosas igual al anterior, con diferente estilo, pero igual. Y los resultados son los mismos. No puedes esperar resultados distintos si vas a hacer las cosas de la misma forma, y eso es lo que está pasando con este gobierno. Está haciendo las cosas de la misma forma del gobierno anterior, que fue un gobierno que se caracterizó por haber retrocedido al país en todo, por haber deteriorado la calidad de vida de los salvadoreños, por haber fabricado más pobreza en el país, por haber llevado al país a ser el último lugar en América Latina en crecimiento económico, a ser el último lugar en Centroamérica en atracción de inversión, a tener los índices de generación de empleo más bajos en los últimos, en los años después de la guerra. En fin, este gobierno está haciendo las cosas igual o peor que el anterior, y los resultados son iguales o peores que el anterior gobierno. A ver, Ernesto, no sé si leíste el informe sobre desarrollo humano. Yo leí algunos datos sobre eso y lo discutía con el doctor William Pleites y con Robert Balen, ¿no?, que son los representantes de Naciones Unidas. Y algunas veces hay afirmaciones que, por lo menos desde el punto de vista de Naciones Unidas, fueron descalificadas en ese momento. No estoy refiriéndome en tu caso, porque ciertamente ellos reconocieron que hay indicadores de transparencia, por ejemplo, y hay otros indicadores de competitividad de que ciertamente dicen el país ha bajado. Pero, por ejemplo, dice, en el índice de desarrollo humano no es cierto que el país haya bajado. Lo que decía Robert Balen, ¿no?, de Naciones Unidas. Se ha hablado tanto de que estamos camino a un Estado fallido, o que estamos cerca de ser un Estado fallido, pero de repente viene el representante de Naciones Unidas en el país y dice, no es cierto, estamos lejos de ser un Estado fallido, o está lejos El Salvador de ser un Estado fallido. Digo, ¿con qué precisión o con qué documentación se dicen cosas o afirmaciones, ¿no?, que de repente pueden tomarse como verdades y no son verdades? Mira, son datos de los organismos multilaterales. Ellos sacan una encuesta, la encuesta de usos múltiples del Ministerio de Economía, una encuesta hecha por el mismo Ministerio de Economía, a saber con qué criterios técnicos, donde salen diciendo altos funcionarios del Estado que el salario promedio aquí en El Salvador es de $800. Dime tú si eso es cierto. De acuerdo al dato, sí. De acuerdo al dato. ¿Será cierto eso? Dato, te digo. Salen diciendo que el desempleo aquí en El Salvador es el 5% apenas, cuando en los países de Europa, en España, anda por el 25%. Si ellos se quieren dar paja con esos numeritos alegres hechos por ellos mismos para tratar de justificar su gestión, pues allá ellos, pero nadie se las cree. La población está viviendo la realidad, y esa realidad que vive la población se refleja en encuestas serias como la que publica la Prensa Gráfica ayer, donde es el gobierno peor evaluado en sus primeros 100 días. Y esto, el hecho de decir apenas tengo menos de 100 días de gobierno, no es cierto, porque el señor ha sido el vicepresidente del gobierno anterior, han sido los mismos. ¿Tú crees que estos datos de Naciones Unidas quieren favorecer al gobierno? Dice, cuando dice ellos se quieren dar paja, por ejemplo, si las Naciones Unidas toma datos de esas cifras del Ministerio de Economía, de la encuesta de hogares múltiples, con múltiples propósitos, si toma datos de ahí, pues obviamente se están equivocando. Pero lo que vemos en todos lados, las mismas cifras del Banco Central de Reserva, que este país está creciendo y este año va a crecer por abajo del 1,5%. Todavía le echan la culpa a la crisis económica mundial de 2008, pero la misma crisis económica mundial de 2008 la vivieron el resto de países de Centroamérica, que están creciendo 2, 3 veces más que El Salvador. Le echan la culpa a la dolarización, pero Panamá es una economía dolarizada que es la que más está creciendo en América Latina. Entonces, no pueden echarle culpa a factores externos, la culpa es de ellos mismos en la forma de abordar los problemas
en la forma de hacer las cosas y en su incapacidad de manejar las cosas a base de la improvisación y a base de la inexistencia de un plan, la inexistencia de un rumbo claro y de una estrategia a seguir para el país. Vamos a escuchar el sonido del presidente de la República, Salvador Sánchez Serén, hablando sobre este tema, ¿no? Sobre la crítica que hacen diferentes sectores ya en el marco de los primeros 100 días de gobierno. Yo creo que ellos debían de tener oído también y no volverse ciegos de toda la obra que se está haciendo en estos 3 meses. Entonces yo creo de que lo que se representan es la desesperanza. Antes representaban la confrontación. Ahora, como no han encontrado con quién confrontar, se han vuelto agoreros de la desesperanza. Bueno, dice, hoy representan la desesperanza, antes representaban la confrontación. Quiero decirlo muy concretamente, Ernesto, que se refería a un sector de la empresa privada, no al partido Arena, pero decía las personas que critican la gestión están haciendo eco de la desesperanza, decía él, ¿no? Mira, a quien está criticando es a las personas que tienen un compromiso con el país, a las personas que se han decidido quedarse aquí, a seguir invirtiendo en El Salvador, a seguir produciendo, a seguir generando empleo, a seguir trabajando. Y la desesperanza la están poniendo ellos al no crear esas condiciones de confianza para que la gente venga a invertir a El Salvador. La desconfianza la están generando ellos al cambiar las reglas del juego, a volver al país menos competitivo, al incrementar la burocracia que estorba el hacer negocios, la facilidad para hacer negocios, al generar nuevos impuestos que desmotivan la inversión, que desmotivan el crecimiento económico, nuevos impuestos que vienen a complicar las operaciones, que vienen a fomentar la informalidad, a castigar al formal que pague impuestos, pero a fomentar a que más gente pase a ser parte del sector informal y no pague impuestos. Ellos están generando esa desesperanza. ¿Y de qué obras me está hablando el señor presidente de la República? Del CITRAMS, de ese desastre que deberían de haber inaugurado hace varios meses y que a saber cuándo lo van a inaugurar y que tanto daño le está causando a la población de la zona metropolitana del país y que tantos millones se han ido a hacer en ese proyecto electorero fracasado, improvisado y pésimamente ejecutado. Entonces, ¿de qué obras me está hablando el profesor Sánchez Serén? Yo quisiera ver resultados, que los impuestos que pagamos los salvadoreños se traduzcan en una mejor prestación de los servicios públicos a la población, que se traduzcan en mejor seguridad, que se traduzcan en medicinas a los hospitales, que reconstruyan los techos de las escuelas, que le den material didáctico a los maestros, que mejoren la calidad educativa, que mejoren la atención de salud. Pero no vemos nada de eso, vemos un deterioro en todo lo que el Estado le corresponde. Ok, Ernesto, vamos a hacer la primera pausa comercial, regresamos en breve. Te dejo planteado una pregunta que parece como, después de escuchar este escenario, digo, que parece como lógica, ¿no? Si es que algún día lo hubo, ¿hay todavía luna de miel o se terminó la luna de miel, como se dice con el gobierno? Es una frase que se acuña para decir, mire, continúa la buena relación, continúa una relación con el gobierno de discutir, de diálogo, o se terminó eso y cada quien está en su trinchera en este momento. Hacemos la pausa y regresamos. Muy buenos días, Romeo. Feliz miércoles. Algunos de los titulares de Diario El Mundo para este día. Partidos temen violar privacidad de donantes al verse exigidos al publicar ingresos y gastos. El padrón electoral que cerró el pasado lunes 1 de septiembre. También para este día, economistas creen que pesimismo mostrado en encuestas se debe a la situación del país. Alex Segovia dice que es por tema de delincuencia y sequía. Presidente dice que tratan de que el presupuesto general aumente en 2015, aunque no dijo de cuánto. Polémica por el tema de la oposición al paquete fiscal. Licitación del puerto de la Unión Centroamericana se lanzará este jueves 4 de septiembre, según confirmó CEPA. Por cierto, CEPA asegura que la próxima semana enviará a la Secretaría Técnica su análisis para la ampliación del aeropuerto internacional. El gobierno y Avianca han lanzado un proyecto piloto de stopover que permitirá a los pasajeros en transbordo tomar un tour de un par de días en el país sin que tengan que pagar nuevo embarque. El Ministerio de Agricultura lanza proyecto de agricultura urbana y periurbana. El Ministerio de Salud preocupado por la transmisión del chikungunya a bebés menores de 6 meses. Salud también ha iniciado un estudio nacional del cáncer. 9 de los jugadores imputados por caso de amaño de partidos ya fueron notificados de los delitos. Se espera que la audiencia inicial se desarrolle en los próximos días.
Efraín Burgos renuncia como técnico del FAS, El Salvador y Guatemala a las 7 de la noche, y la cuadrangular amistosa entre Alianza Santa Tecla Metapán y el Municipal de Guatemala este viernes en Santa Tecla. Para ampliar más temas visiten nuestra web. Déjeme evacuar el reporte del tráfico vehicular. Ernesto, ya volvemos contigo. Solo informarles que en la zona de San Jacinto, en la avenida Cuba, o Tacuba, si mal no recuerdo, ahí se encuentra Francisco Godoy, ¿no? Y nos informa sobre un asesinato que también está generando tráfico vehicular. Francisco, buenos días, te escuchamos. Adelante. Buenos días, Romeo. De inmediato vamos a ver el comportamiento del tráfico. Estamos en la zona de San Jacinto, en el final de la 10ª Avenida Sur, calle que va hacia San Marcos. Este es el comportamiento del tráfico, como podemos apreciar. No hay mayores problemas para circular, tanto los vehículos que vienen de la zona de San Marcos como los que van buscando esta calle que también se conoce calle Antigua hasta Catecoluca. Aquí no hay problemas en este momento. Donde sí hay problemas, que está cerrada la vía, es en la calle 12 de octubre, que estamos justo acá, precisamente en la imagen, porque ocurrió un homicidio en la madrugada y la policía ha cerrado la vía precisamente para realizar las primeras pesquisas en torno a este crimen. Es la calle 12 de octubre en San Jacinto, específicamente en la colonia América, donde no hay circulación. Ese es el reporte del tráfico entonces que tenemos desde la zona de San Jacinto. Romeo, regreso contigo. Muy buenos días. Real Rent Car presentó el reporte del tráfico. Gracias, continuamos con Ernesto Mason. Ernesto, antes de irnos a la pausa comercial, dejaba planteada la pregunta: ¿se acabó la luna de miel, si es que existió en algún momento con el gobierno? Mira, lo que hay es una continuidad con el gobierno anterior y quizás por eso es que no ha tenido luna de miel. Yo creo que el beneficio de la duda se le dio. Todo el mundo vio con buenos ojos el discurso inicial del presidente Sánchez Serén, un discurso que daba a pensar que quizás las cosas las iban a hacer diferentes. Pero a la hora de los hechos, a la hora de las actuaciones, las cosas han sido más de lo mismo. La misma imposición, la misma falta de rumbo, la misma falta de claridad, la misma falta de confianza, la misma incapacidad. Entonces, que si se ha roto se va a continuar el diálogo, si a pesar de las críticas, digamos, o los desacuerdos, ¿no? Para no llamarle de esa manera, a pesar de los desacuerdos que existen con el gobierno, Ernesto, entendemos que había una bilateral con el gobierno, ¿no? La empresa privada, por su parte, también estaba sosteniendo reuniones. ¿Esto se terminó ya o continúa este diálogo? Lo que siempre va a continuar es la disposición de Alianza Republicana Nacionalista a contribuir a la solución de los problemas del país por la vía del diálogo. Nosotros siempre vamos a estar dispuestos, a pesar de que varias veces ya ellos mismos hayan roto esos puentes, continuando los caprichos de persecución política del expresidente Funes, por ejemplo, con los juicios políticos de desafuero en contra de Roberto Dabuizón y en contra de Ana Vilma de Escobar. Eso es una muestra de romper, siguiendo con la imposición, siguiendo con los madrugones, siguiendo con esos combos en la Asamblea Legislativa, como el paquetazo fiscal a cambio de entregarle la Corte de Cuentas al partido apéndice del FMLN. Ese tipo de cosas han continuado y esas son de las cosas que minan y que destruyan esos puentes de diálogo. Sin embargo, nosotros siempre estaremos en toda la disposición de contribuir con este gobierno en la construcción de soluciones a los problemas del país. ¿Cuándo se reunieron la última vez? La última vez fue hace un par de semanas. ¿Hay nueva cita, nueva fecha? Digo, para decir claramente, sí, mire, a pesar de todo, se están reuniendo. ¿Hay fecha para una nueva reunión? Sí, entiendo que hay una fecha para una reunión la próxima semana, me parece. ¿Qué temas lleva, Ernesto, el Partido Arena a esta agenda? O sea, supongo yo, y es lógico esperarlo, ¿no? Que de repente, bueno, si va a haber una bilateral, si continúa una bilateral con el partido, con el gobierno, pues de repente Arena llega también con sus propuestas, con sus temas, ¿no? ¿Qué temas se están abordando últimamente en esta bilateral con el partido, con el gobierno, digo? Mira, la propuesta de Arena es que abordemos temas macros de país y que logremos acuerdos mínimos en temas que son fundamentales para la vida en El Salvador. Ellos lo que buscan es tomarse la foto para temas puntuales. Quieren pasar más préstamos, entonces llaman a un diálogo, se toman la foto y después vienen y con los votos del FMLN y Gana pasan el préstamo. Quieren pasar una reforma fiscal, llaman al diálogo,
se toman la foto y pasan la reforma al paquetazo fiscal. Quieren pasar alguna ley y hacen lo mismo. Arena no, Arena lo que quiere es que se logren una segunda generación de acuerdos de país, si se pudo en los acuerdos de paz. Si las dos principales fuerzas, que era Arena, que estaba en el gobierno en aquel momento, y el FMLN, que estaba en una guerrilla, lograron la paz, lograron ponerse de acuerdo, lograron reconstruir el sistema democrático del país. ¿Por qué no podemos seguir poniéndonos de acuerdo en lograr grandes acuerdos de nación en temas que son importantísimos, en temas como educación, en temas como seguridad, en temas como salud, en temas como el medioambiental, en temas del respeto a un sistema económico, del respeto a la propiedad privada y a las libertades económicas? En fin, hay temas macro en los que debemos lograr esos consensos básicos para que haya un rumbo que lleve el país, independientemente de quién esté en el gobierno. Lo ideal sería de que este país avanzara hacia adelante, independientemente si avance un poquito a la izquierda cuando ellos estén en el gobierno, un poco a la derecha cuando que es lo que la gente quiere además, ¿no? Eso es lo que la gente quiere, pero que el país esté avanzando, que el país esté progresando, que el país esté creciendo, que se esté invirtiendo, que haya generación de nuevos empleos, que haya respeto, reglas claras, confianza. Eso es lo que quisieran todos los salvadoreños que quieren vivir en El Salvador toda su vida y que quieren el bien del país. Lamentablemente no vemos esa voluntad. Ojalá que ellos rectifiquen, ojalá que ellos vean la necesidad de que el país no puede avanzar si no se logran esos acuerdos. Es decir, para ponerlo más concretamente, los salvadoreños y salvadoreñas quisiéramos de que en realidad, a pesar de que de repente aparezca ahí estas diferencias entre empresa privada y el Ejecutivo, o entre el Partido Arena y el Ejecutivo, o entre el Partido Arena y el FMLN en la Asamblea, que haya, digamos, una agenda sobre la cual se está trabajando, ¿no? Y mi pregunta es concreta, ¿hay temas de verdad puntuales? Mire, Romeo, le puedo decir que aquí en salud ya avanzamos y hemos acordado que va a ser el 6%, etcétera, de inversión, o en educación, ¿no?, en los próximos años, o no hay nada concreto todavía. Quisiéramos saber, digo, si se puede ya hablar de pasos concretos o de logros concretos en estos acuerdos, en estas reuniones. Lamentablemente hasta ahorita no hay avances, hasta ahorita no se ha entrado en materia, y las veces que nos han llamado han sido para tratar puntualmente cosas que ellos ya tomaron la decisión de hacer y que luego las han impuesto. En su momento se le dijo, señor presidente, cuente con los votos de Arena para el endeudamiento que necesita para pagar los bonos que se vencían, eran 300 y pico millones, pero para el endeudamiento adicional de 800 millones que necesitaba para cerrar el año, con mucho gusto le damos los votos, siempre y cuando haya una ley de sanidad y sostenibilidad fiscal. Esa ley de responsabilidad fiscal, que era un acuerdo que se había logrado a finales de 2012 y que no han cumplido todavía, y que ni siquiera hay un proyecto presentado en la Asamblea Legislativa, ni siquiera se está discutiendo en la Asamblea Legislativa para hacerlo. Entonces, eso es lo que no vemos. Si hay más endeudamiento que va a beneficiar al país y que ese endeudamiento se utilice de manera transparente, de manera responsable y dentro de las prioridades donde se debe invertir, pues nosotros estaríamos en la disposición de apoyarlo si se maneja responsablemente, si se maneja con una sanidad y responsabilidad fiscal, pero no lo están haciendo. El endeudamiento que sacaron fue un cheque en blanco que no tuvo ningún condicionamiento y que lo han utilizado para... Ernesto, te pregunto, ¿no? ¿Arena cree sinceramente de que todos los temas se tienen que sacar por consenso? Lógicamente hay temas donde no va a haber acuerdos. Entiendo yo que en el pasado fue incluso de esa manera, ¿no? Cuando el FMLN era oposición, pues obviamente habían temas en los cuales el partido FMLN no era parte de ese consenso y pues al final se tomaba como, lógicamente, una situación normal eso, ¿no? Por supuesto que habrán diferencias, ¿no? Pero lo que deben existir son consensos básicos. Yo creo que debería de existir un consenso que todos queremos una mejor seguridad para el país y qué rumbo debe seguir nuestra política de seguridad para lograrlo. Ahí deberíamos de poder lograr un consenso. Creo que todos podemos coincidir en que queremos una mejor educación para el futuro del país y ponernos de acuerdo en parámetros básicos de cómo lograrlo, de cómo priorizar la inversión en educación, que es prioritario, en salud también. Todos queremos, y para que este país pueda producir más, ser más competitivo, pues que gocen de mejor salud los salvadoreños y que encuentren ayuda oportuna en materia de salud en las unidades de salud y los hospitales, medicinas, abastecimiento, equipo, etcétera. Y debemos ponernos fácilmente de acuerdo en eso. Lo que debe existir es una voluntad de quien está en el Ejecutivo
para lograr esos entendimientos, para buscar esos consensos, para generar esos acuerdos. Y eso es lo que no vemos hasta este momento. Ojalá ellos rectifiquen, ojalá reconozcan la necesidad de país, que antepongan al país a sus intereses partidarios para poder lograr esos acuerdos que El Salvador necesita para salir adelante. La disposición la encontraremos nosotros. Que tendremos nuestras diferencias, por supuesto que tendremos nuestras diferencias, pero creo que podemos lograr ponernos de acuerdo en cosas básicas. Si logramos ponernos de acuerdo para lograr la paz y antepusimos la necesidad de la paz que tenía el país en 1992 a las diferencias que teníamos, igual podemos anteponer los problemas grandes que están viviendo los salvadoreños a las diferencias que puedan existir entre ARENA y el FMLN y ponernos de acuerdo. Ojalá se logren esos acuerdos básicos para que el país salga adelante, porque como te decía anteriormente, nosotros pretendemos llegar al gobierno en el 2019 y esperaríamos recibir un mejor país que el que tenemos ahorita. A ver, Ernesto, hablemos un poco ahora sobre el tema de la elección de los candidatos. Me parece ya importante la parte de discusión que hemos tenido sobre los primeros 100 días del gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén. Sin duda habrá más tiempo para hablar sobre esto, ¿no? Quiero preguntarte sobre las propuestas que llevan los partidos. ¿Qué es lo que priorizó el partido, ¿no? ¿Qué perfil buscó de los candidatos? Tú mencionabas una frase que fue polémica, pero al final, obviamente, tú sabrás el mensaje que quisiste lanzar cuando dijiste más vale una onza de lealtad que 100 libras de inteligencia, ¿no? Si mal no recuerdo, fue la frase que vimos en un banner. Qué bueno que me das la oportunidad, porque esa es una frase que yo en ningún momento me he querido achacar a mi persona. Es una frase del mayor Dahuizón, que estaba pegada en un banner atrás de en la pared de una sede, que estaba atrás de una foto mía, donde estaba dando un discurso a las estructuras de nuestro partido de la zona norte de San Salvador. O sea, ¿no es que tú pusiste el banner ahí? No, no es una frase mía. Lo que esa frase dice es la importancia de la lealtad. El país ha sufrido mucho por la deslealtad, por la traición, por la compraventa de voluntades de esos diputados que han traicionado a sus electores y que se han vendido para servir intereses completamente adversos para los cuales fueron electos por el pueblo salvadoreño. Por eso la importancia, y esa frase del mayor Dahuizón es todavía vigente en este momento. Ahora, el ser leal no es sinónimo de ser idiota. O sea, la lealtad acompañada de la capacidad es lo que lleva a Alianza Republicana Nacionalista a la próxima elección. Es lealtad a principios y valores, es lealtad a los electores que no los van a defraudar, candidatos que no los van a traicionar como lo han traicionado en esta y en la pasada legislatura. Lamentablemente, la tergiversación que se da en las redes sociales por gente, tal vez por desconocimiento o tal vez con alguna mala intención y en algunos casos con segura mala intención, como ese pseudo periódico digital que se dedica a tergiversar todo tipo de cosas, pero sabemos que lejos de ser un periódico es más una herramienta política de un grupo de personas que lo utilizan en contra de nuestro partido, pero bien. Pero te preguntaba, ¿sabes por qué? Más bien no para que, para dudar, sin duda, no para dudar de la capacidad que pueden tener los candidatos del partido Arena ni de los candidatos que pueden tener otros partidos políticos, sino más bien en términos de quiénes son las personas, de cómo se escogieron realmente, de qué capacidad tienen, pero qué relaciones tienen también con la comunidad. Algunos priorizan, digamos, los candidatos que tienen plata, ¿no? Que se puedan costear la campaña. Otros priorizan realmente que tenga buena conexión con las comunidades, con las colonias, etcétera, con la gente, que conecte con la gente, ¿no? O que sea gente que tenga solvencia ética, digamos, para enfrentar los problemas que puede tener como alcalde o como diputado, por ejemplo. Mira, lo que Arena hizo fue un proceso muy transparente, abierto, democrático, un proceso donde sí hubo filtros muy acuciosos para la selección de los candidatos, pero luego se empoderó a la estructura del partido para que fueran ellos quienes decidieran qué candidatos deben acompañar a los actuales diputados para las próximas candidaturas. A diferencia de otros partidos políticos, Arena avanza en fortalecer su democracia interna, Arena avanza en abrir este proceso no solo a militantes de nuestro partido, sino a gente que se habían mantenido fuera del partido, sin embargo, que comulguen con los principios, valores e ideales de Alianza Republicana Nacionalista. Se les dio la oportunidad de participar en este proceso y varios fueron seleccionados por la estructura, lo que demuestra una gran madurez de la estructura de nuestro partido, de las directivas de nuestro partido, que ven la necesidad de la renovación, ven la necesidad de caras nuevas, de rostros frescos que vayan a acompañar la experiencia y la trayectoria de los actuales diputados.
Creo que Arena da ¿Y este un fue un ejemplo. ensayo piloto o se queda Arena con esta modalidad de elección? No, o sea, es algo que se debe profundizar, es algo que se debe seguir fortaleciendo, que se debe seguir avanzando, que se debe seguir ampliando. Estoy seguro que para las elecciones del 2018 pues será muchísimo más amplio y podamos haber avanzado en una base de afiliación y en un padrón electoral interno que nos permita ampliar la participación a muchísima más gente. En esta vez fueron cerca de 6.000 personas las que votaron, de un padrón de casi 10.000 personas. Y para la siguiente del 2018 estoy seguro que va a ser mucho más amplio y también para seleccionar al candidato presidencial del 2019, ojalá mediante una primaria abierta que permita que los simpatizantes y los afiliados del partido sean los que determinen a quién quieren llevar como candidato y a la las presidencia autoridades mismas del partido, entiendo, ¿no? También, es que la democracia interna debe ser para la selección de las autoridades, para la selección de candidatos y es tomar en cuenta y es empoderar a la base del partido en la toma de decisiones importantes y el rumbo que debe seguir el partido. Creo que a diferencia del otro partido, nuestro principal adversario, ellos hicieron ellos le llaman consensos, yo les llamo dedazos, para escoger a las mismas personas y lo que vimos fue una mayor radicalización y que la ala ortodoxa o más radical del partido es la que toma las candidaturas importantes del FMLN. De aquí a las elecciones, ¿ustedes están listos ya entonces con todas las candidaturas? Sí, para la Asamblea General Ordinaria de nuestro partido, que se realizará en octubre, allá presentaremos las 262 candidaturas a alcaldes y consejos municipales en conjunto con las 84 candidaturas de diputados propietarios y suplentes a la Asamblea Legislativa y las 20 candidaturas al Parlamento Centroamericano. ¿Qué situaciones tendrían que darse, Ernesto, para que cambien algún candidato, por ejemplo? Digo, no puede suceder en el camino, por enfermedad o por lo que sea. Bueno, ya casi te estoy dando la respuesta, pero bueno, ¿es posible que se pueda cambiar candidatos de aquí a la Asamblea General del partido? No, solo por causas de fuerza mayor, porque ya... Por enfermedad, como dije. Por enfermedad. Puede darse también el caso de algún alcalde que no obtenga su finiquito de la Corte de Cuentas de la República. Puede darse el caso que haya una imposibilidad legal para optar a una candidatura. En fin... ¿O una renuncia voluntaria? O una renuncia voluntaria, pero solo son casos excepcionales que podrían darse. Ya el partido determinó su mecanismo de selección de candidatos, todavía estamos en ese proceso, no ha concluido, faltan algunos municipios donde falta determinar candidato y estaremos terminándolo en las próximas semanas para estar listos a la Asamblea General del partido a realizarse en octubre. ¿Cuántos municipios todavía no tiene candidatos el partido? Son pocos municipios. Del Gran San Salvador es el caso de Soyapango y Mexicano, que ya hay un proceso bien avanzado, pero todavía no se ha dado a conocer. En estos dos municipios no hay candidato todavía. No hay candidato. Soyapango y Mexicanos. Ya pero está un proceso bastante avanzado. Ana Vilma y otros diputados estaban en Mexicanos Mexicanos Cuscatancingo, ¿no? Hace unos días apoyando a un precandidato, un candidato. Sí, pero todavía está un proceso en marcha. ¿Se complica lo de Soyapango? ¿Va a ser difícil encontrar un candidato? ¿O cuánto tiempo se ha dado el partido? Digo, porque es un bastión, si se quiere, importante, ¿no? No, de hecho hay varios interesados, no puedo anticipar nada en este momento, pero sí hay personas de muchísima calidad interesados que estoy seguro que querían un buen trabajo como candidatos y alcaldes de Soyapango. Ok, vamos a hacer la pausa, regresamos en breve. Muy bien, estamos de regreso conversando con Ernesto Mason. Bueno, hay algunos comentarios a través de las redes sociales, pero Ernesto, quiero consultarte a ti sobre el tema de la disposición, ¿no? Digo porque es un tema que va a llegar a la Asamblea Legislativa, que ya llegó a la Asamblea Legislativa y que es importante también conocer tu punto de vista sobre esto. Me refiero a la posibilidad que existe, y así lo ha dicho ya el Ejecutivo a través del Ministerio de Hacienda, de publicar la lista de algunos empresarios, dice que deben al fisco, ¿no? Esto en el marco de esta reforma fiscal que se impulsó y de una ley de ley fiscal que está ahí ya aprobada en la Asamblea Legislativa.
¿Cómo están viendo ustedes esto como Arena? ¿Cuál va a ser la posición de Arena en torno a estos temas en la Asamblea Legislativa? Mira, la vemos con mucha preocupación, dado que abre la mayor posibilidad a la persecución fiscal por parte del gobierno al publicar nombres cuando hay procesos todavía en etapas de apelación, donde no hay sentencias definitivas sobre esos procesos y que pueda arbitrariamente un Ministerio de Hacienda acusar de evasión a alguien sin haber seguido un debido proceso y sin agotar las instancias y publicar sus nombres para embarrarlos y perjudicarlos. Bueno, pero se les está dando un espacio. Señores, miren, les advierto, vengan y arreglemos, ¿no? Sí, pero ese espacio debería ser agotar la vía legal. Si alguien cree que le imponen una sanción o que lo obligan a pagar algo que no le corresponde pagar, pues hay instancias correspondientes, hay juicios contenciosos administrativos que se pueden seguir, hay instancias dentro del mismo Ministerio de Hacienda, como el Tribunal de Apelaciones del Ministerio de Hacienda, pero luego está la instancia de un juicio contencioso administrativo si cree el acusado que se le están violando sus derechos o que se le está cobrando injustamente. ¿Se expone entonces el gobierno en este sentido? Creo que el gobierno hace mal sin agotar y sin haber sentencias definitivas en querer publicar el nombre de las personas. A mi juicio es ilegal. Hay muchas dudas acerca sobre la constitucionalidad de esa reforma o sobre su legalidad y esperaría pues se esclarezca de la manera correspondiente y no se preste esto para hacer una herramienta de persecución del gobierno como existe en otros países, de perseguir fiscalmente a sus opositores políticos o adversarios o a gente que se dedique o que sea crítica de la gestión del gobierno. ¿Cómo se le puede llamar persecución a un acto en donde lo que se pretende es que paguen los que no han pagado lo que tienen que pagar? No, de ninguna manera. En este momento no hay persecución. Se puede dar espacio a que exista persecución y que esa reforma sea mal empleada por un gobierno que decida perseguir, por ejemplo, a quienes lo critican o a sus adversarios políticos por la vía fiscal. Eso se puede prestar a ese tipo de cosas. Nosotros creemos que está bien que cobren a los que deben al fisco, pero que sea una vez agotados los procesos legales, siguiendo un debido proceso legal, no que puedan salir arbitrariamente disposiciones del Ministerio de Hacienda que no sean legales y que sin agotar los recursos legales sean publicados sus nombres para desprestigiarlos. Eso sí sería un caso de persecución fiscal. No queremos llegar a eso, por eso hemos expresado nuestra preocupación alrededor de esa reforma. En cuanto a las otras reformas, hemos expresado nuestra preocupación porque creemos que subir impuestos, subir el costo de la vida en estos momentos de estancamiento económico, de crisis de inversión, de que estamos al borde de una crisis económica, pues es el momento menos oportuno para incrementar impuestos, especialmente impuestos que fomentan la informalidad, la desbancarización, como es impuesto a las transacciones bancarias y que es un impuesto en cascada que va a encarecer el costo de la vida y que va a afectar más a los más vulnerables, no solo a los ricos, a los que hacen transacciones de más de $1000, como dice el gobierno. ¿Tú crees que inevitablemente la gente va a terminar pagando esto? Porque algunos analistas dicen, miren, no debería de terminar pagando la población esto porque debería de asumirlo con alguna responsabilidad el sector empresarial, ¿no? Que tiene márgenes de utilidad. Probablemente lo que no va a tener es la utilidad que tenía antes, pero sigue teniendo utilidades. Pero parece, desde el punto de vista de algunos, ingrato que se le traslade a la población, finalmente, lo que puede hacer este impacto de la reforma fiscal. Mira, cuando es un impuesto en cascada como este, donde, por ejemplo, que antes de que llegue un pollo a la mesa de una persona, tiene que pasar por una cadena de producción del que fabrica el concentrado del pollo, que tiene que comprar para preparar el concentrado del sorgo, que lo deben de sembrar y que debe comprar fertilizante y que debe preparar las tierras y que debe pagar maquinaria agrícola y que debe pagar abonos, etc. El que compra el fertilizante, siembra el sorgo, hacen el concentrado va para la granja para darle a los pollos, compra otros implementos, etcétera, luego le da el pollo, se lo vende al del mercado, el del mercado se lo vende al del comedor y el del comedor se lo vende al consumidor final. Toda esa cadena va pagando el impuesto. Entonces al final, por supuesto que le va a costar al que lo consume, que lo consume por último, si incrementa los costos de toda la cadena de producción. Entonces eso es lo que ellos
Tal vez no saben explicar o no entienden, o tratan de manera populista, de manera demagoga, decir que es un impuesto que solo le va a costar a los ricos o que solo le va a costar a los bancos y que no va a ser, que no va a golpear a los más vulnerables, a la clase media, media baja, a la clase baja. Eso es una falacia. El incrementar impuestos, además, desincentiva la inversión. Ese impuesto de 1% sobre los activos es algo que desincentiva la inversión. Entre más se invierte, más va a pagar. Entonces la gente que está pensando entre si invierte en el país o si invierte en otro país, pues se va a otro país, que pone situaciones más competitivas, que tiene reglas más claras, donde no le están cambiando las reglas de juego cada rato, donde no le están subiendo los impuestos, donde no le están encareciendo la operación. Y eso es el problema de este gobierno, no ha sabido generar confianza. Si acompañado de medidas que generen confianza puede ir un ajuste, un incremento de impuestos, pues bueno, digamos que habría lo positivo que compense lo negativo, pero solo vemos situaciones negativas, decisiones negativas que vienen a complicar más la operatividad y la productividad en el país. Ernesto, vamos a cerrar hablando sobre este tema de los impuestos porque hay varias teorías sobre esto, ¿no? Yo he escuchado expertos internacionales que dicen, mire, no es problema el pago de impuestos, o sea, no es que los empresarios no quieran pagar impuestos, porque hay incluso dicen, mire, el tema de los impuestos no golpea la reactivación de un país, porque hay incluso países centroamericanos que tienen una carga tributaria arriba de la de El Salvador, ya no digamos Latinoamérica, y que tienen una economía pujante, es decir, que no es necesariamente cierto que cuando tú subes los impuestos golpea a los sectores económicos del país. En lo que sí tienen razón es que hacia dónde van los impuestos, cómo se utilizan los impuestos, ¿no? Pero parece que no es tan cierto el tema de que cuando tú subes los impuestos, pues obviamente golpea la reactivación del país, porque hay países centroamericanos, repito, que tienen una tasa impositiva arriba de la nuestra y han crecido más que El Salvador. No, si un país está creciendo, si una economía está pujante, incrementas los impuestos, ese incremento de recaudación el gobierno lo hace en volver al país más competitivo, y eso vuelve al país a generar más inversión, a generar más empleo, más crecimiento, pues sí, el impuesto bien empleado puede servir para cosas positivas para el país. Pero aquí el impuesto se va en gasto corriente, se va en más burocracia y clientelismo que no se traduce en mejor prestación de servicios. Si los impuestos se tradujeran en una mejor educación, y esa mejor educación va a generar mejores oportunidades para la gente, va a atraer más inversión porque hay gente calificada, bien capacitada aquí en este país, pues qué bueno. Los impuestos bien manejados por un gobierno de manera transparente, de manera responsable y priorizándola donde más se necesitan, pues podría traer cosas buenas para el país. El problema aquí es que el gobierno no tiene claras sus prioridades. Aquí pareciera que los impuestos se utilizan para campañas millonarias de publicidad que vienen a tratar de convencer a la población de que el paquetazo de impuestos es algo bueno para el país, en lugar de invertirse esos impuestos en medicinas para los hospitales, en lugar de invertirse en la reconstrucción de la infraestructura escolar, los techos en las escuelas donde no existen, material didáctico para los maestros que puedan brindar una mejor educación, motivación y mejor pago para los maestros, recursos para los policías, para la Fiscalía General de la República en el combate del delito. Si los impuestos se utilizaran en mejorar las carreteras, los caminos, las calles, eso traería en los puertos, el aeropuerto, etcétera, traería beneficios para el país, generaría un círculo virtuoso de inversión, crecimiento económico, generación de empleo y más recursos para el Estado sin necesidad de aumentar los impuestos. Pero aquí estamos viendo todo lo contrario. Están aumentando impuestos en el peor momento, están aumentando impuestos que fomentan la desbancarización, que fomentan la informalidad, que desincentivan la inversión. Entonces nos estamos metiendo en ese círculo vicioso de estancamiento económico, menos inversión, menos empleo, menos crecimiento económico y el Estado solo puede subsistir su gasto a base de endeudamiento y de más impuestos que sumergen más al país en ese círculo vicioso y como resultado tenemos al país que menos crece en toda América Latina, tenemos al país que menos inversión atrae en todo Centroamérica y tenemos un deterioro constante y permanente en la calidad de vida de los salvadoreños, que eso lo están viviendo especialmente los más vulnerables, los más necesitados, los más pobres de los salvadoreños, el impacto de esas malas políticas de gobierno. Ok, bueno, voy a cerrar la entrevista esta mañana. Alguien me pregunta, mire, puede preguntarle a Ernesto sobre el tema de la trata de personas. Yo quiero decir algo sobre este tema también. Canal 12 ha venido dándole cobertura a todas las denuncias que han habido sobre ese tema, incluso lo voy a decir públicamente, nos hemos invitado a la ex primera dama y secretaria de Inclusión Social, Wanda Piñato, a que nos acompañe esta semana. Ojalá que acepte la invitación
que nos acompañe para hablar de este tema. Nosotros creemos que tiene que profundizarse en las investigaciones y repudiamos como Canal 12 totalmente este tipo de actividades en donde se ven involucradas y explotadas niñas menores de edad. Así es que, Ernesto, ahí está la pregunta, ¿no? Lo hago obviamente por transparencia y porque es una solicitud que me está haciendo una persona. Si quieres hablar sobre este tema, ya para ir cerrando. Sí, esperamos que se haga una investigación seria por parte de la Fiscalía General de la República y que se deduzcan responsabilidades y que a los que se determinen culpables les caiga todo el peso de la ley, pero no sin manchar el nombre de personas antes de que sean juzgadas y antes de que sea comprobada su reserva total de todas formas participación. el caso, ¿no? Pero sí, en las redes sociales pero se puede decir lamentablemente cualquier a través cosa. de las redes sociales están manchando nombres de personas que no se sabe si son culpables o si son inocentes o simplemente están siendo maliciosamente vinculadas con este caso. Y eso me parece irresponsable de las personas que lo están haciendo y me ha parecido muy irresponsable de parte de los medios de comunicación en mantener una cautela sobre este caso hasta saber sus alcances de manera oficial. Muchas gracias, Ernesto, por haber estado con nosotros. Un gusto haber conversado contigo esta mañana. Muchas gracias, Román. Muy bien, llegamos al final, hacemos una breve pausa, nos separamos y regresamos ya para despedir Hechos AM de Canal 12.